Buenas noches a todos, qué gusto tenerlos acá nuevamente. Les quiero compartir la siguiente solución de actividades, ya que he visto que hubiesen algunos compañeros que no pudieron realizar las actividades. Sin embargo, considero que esta es muy fácil de resolver siempre y cuando leamos el contenido que se publica. ¿Ya? Vamos a empezar con la primera actividad que decía histogramas y paretos. En esta actividad debemos de tener claro nosotros qué diferencia existe entre un histograma y un pareto. Sin embargo, vi muchas definiciones, todas muy buenas, pero para términos estadísticos vamos a dejar visto de una forma un poquito más práctica esta información, debido a que realmente la idea de crear un pareto es obtener una información ordenada de cómo se ha ido comportando nuestra audiencia o el grupo de personas entrevistadas o los encuestados o los casos, etc. ¿Ya? Entonces, la actividad decía, usted es jefe de ventas de seguros médicos de la aseguradora familiar y ha decidido crear un nuevo producto para su organización. Sin embargo, para conocer su mercado objetivo, ha realizado una encuesta en el área de emergencias de algunos hospitales asociados, de los cuales ha logrado obtener la siguiente información y se ha ordenado ya en un pareto para poderlo apreciar. ¿Ok? Ya está ordenado en una tabla, como dice la información. Ahora, por supuesto que usted lo quiere ver gráficamente para explicárselo al grupo y para ello ha clasificado alguna información. Bien, acá estamos todos. Para empezar, hay varias formas de hacer este tipo de gráfico y todas nos llevan al mismo paso. En la versión 2013 y 2016, Excel ya trae consigo un graficador automático, que es muy sencillo, lo vamos a utilizar. Para eso nos vamos al área de insertar. ¿Sí? Acá aparece la opción de insertar una gráfica estadística. ¿Sí? Es esta la opción, la más sencilla de todas. Y marcamos nuestros datos si deseamos desde el inicio. Y nos dice, ¿qué deseamos? ¿Un histograma? O bien, un diagrama de Pareto. Si se dan cuenta, la gráfica de Pareto agarra la información y la maneja de forma ordenada, del más alto al más pequeño. Hace los espacios, maneja todo. Y es muy sencilla. Eso lo encuentran en la 2013 y 2016 de Microsoft Excel. ¿Sí? Una forma de hacerlo. Muy bien. Vamos a ver otra forma de hacerlo un poquito más trabajosa, pero igual. Funciona. ¿Sí? Para eso, nosotros volvemos a la opción de insertar. ¿Sí? Y pedimos insertar una barra, un gráfico de barras de 2 dimensiones, 2D, ¿sí? Como les digo, esto es para los que no tienen versiones tan modernas de Excel. Como yo no dejé seleccionada la información, vengo a seleccionar datos. Me dice, ¿cuál es el rango de los datos que deseo en la gráfica? Bueno, mi rango de datos es esta. ¿Sí? Si le digo a aceptar, ya tengo la gráfica. Sin embargo, acá ustedes van a apreciar que los datos no están ordenados de forma ascendente y descendente. Lo puedo corregir ahora, solo que para corregirlo, porque
si no me va a dar problema. Déjenme terminar de hacer esto. Voy a separar esto antes de continuar, ¿ok? Lo único que voy a los datos y doy clic derecho y le digo ordenar del más grande al más pequeño, ¿sí? Bien. Acá ya está ordenado nuestro gráfico. Lo único que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poco la forma en que se aprecian los datos, ¿sí? Entonces aquí clic derecho, formato de celdas, y acá vamos a pedir que reduzca. Si se dan cuenta, estoy en la serie de los datos y le voy a decir que reduzca. Una de las características de Pareto es que tienen muy poco espacio y algunos ninguno. Pero no me gusta que ninguno porque si no se ven como montadas, si no se ve la división entre un dato y el otro. Entonces yo le dejo generalmente de 3 a 5% y la tengo finalizada. Bien, tenemos las dos gráficas. No hay que cambiarle absolutamente nada porque vi que algunos se hicieron un poco de problema acá en lo que son los datos, etcétera, pero para nada. Acá tenemos nosotros una información que es totalmente nuestro gráfico, ¿sí? Bien. Acá vamos a continuar con la solución de la segunda fase, que es mucho más práctica, porque en la segunda fase nosotros vamos a utilizar la herramienta de histogramas que ya trae Excel definido. Esta versión la trae desde versiones muy antiguas, lo único que deben de haberla instalado. Por eso es que algunos no la encontraban. Pero miren pues, hay que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer. Primero que nada, la actividad solicitaba ven, dice, segunda serie, se ha encuestado a 50 personas si están de acuerdo con, primero, la pregunta 1 es cambiar al presidente Jimmy antes de que finalice su periodo. La pregunta 2 es si están de acuerdo con las modificaciones a la ley de partidos políticos. Y la pregunta 3, ¿considera apropiada la participación de la CICIG en Guatemala? Bien, se les dio una tabla a ustedes. Entrevistados, aquí podría haber dicho María, Jorge, Ramiro, etc. Pero lo dejamos numeral para no estar escribiendo los datos. La pregunta 1 era sobre el presidente, la pregunta 2 era sobre la situación de los partidos políticos y la modificación a la ley, y la pregunta número 3 tenía que ver sobre el funcionamiento de CICIG en Guatemala. Las posibles respuestas que todos los grupos tenían que dar era sí para la pregunta 1, no para la pregunta 2, no sé para la pregunta 3 o independientemente de lo que pensara cada uno de los entrevistados, ¿sí? Por eso es que la actividad más abajo les dice, para solución de la pregunta 1, seleccione la creación solamente de la opción Pareto en el histograma, ¿sí? Para ordenar el histograma, ¿sí? Para la pregunta número 2 decía, seleccione la creación de un Pareto para ordenar el histograma y el porcentaje acumulado. Y para el número 3 pedíamos siempre el Pareto, el porcentaje acumulado y esta vez la gráfica que se convierte en el histograma, ¿sí? Vaya, para hacerlo, muy sencillo.
Ya con toda la información activa y clara, vamos nosotros a la opción de datos. Miren, mi Excel no tiene instalado el área de el área de los sims. Acá en opciones, es que la acabo de desinstalar. Nosotros podemos ir a agregar Espero que no se acabe el video antes de terminarles la explicación. Muy bien. Ahí está el paquete de análisis. Y aquí aparece ya mi data análisis. Bueno, en la primera pregunta solo tengo que hacer la creación del Pareto para ordenar la información y el histograma. Esas son las opciones que debo pedir. Entonces vengo yo y estoy trabajando la respuesta de la pregunta 1. ¿Sí? ¿Dónde en todas las herramientas de análisis, el histograma, el rango de datos para ingresar es mi listado de respuestas, que en este caso es mi pregunta 1, junto con el listado de entrevistados. Marco todo el rango. ¿Sí? El bin o la clase, dependiendo de cómo tengan ustedes la información, es nuestra tabla de cómo clasificamos nosotros la información. En este caso, solo necesitamos los datos de las categorías. Ya sabemos que sí es 1, que no es 2 y que no sé es 3 en cuanto a las respuestas del público. ¿Sí? Podían pedir que lo llevara a una nueva hoja o dentro de esta misma. Yo lo voy a dejar dentro de este rango para que podamos verlo todo junto, ¿sí? Y voy a decir que aquí, la primera parte. ¿Qué es lo que pedí? Pedí un Pareto. Creo que para este solamente un Pareto de histograma ordenado. Ahí está. Todavía no voy a pedir el gráfico, pero si alguno lo pidió, está bien. Digo aceptar. Hay un rango que me aparece. Ay, es que metí los títulos de las preguntas, perdone. Ok. Ahí está. Y ahora dice que el bin no tiene información numérica. Pero voy a poner que acepte la categoría, la etiqueta. Ahí está. El error que me estaba mostrando era que yo estaba seleccionando la categoría para que la mostrara, porque si no saca un 1 montado, no sé si alguno lo ha hecho ya, pero no le estaba marcando que quería la etiqueta. Esta es la solución de la primera pregunta. Aquí podríamos ver que muchas personas creen que hay que cambiar al presidente, 16 no están a favor de cambiar al presidente y 3 no saben la respuesta. Así sucesivamente tendrían ustedes que ir solucionando sus preguntas. Espero que les haya servido. Cualquier duda, los respondemos entre semana.